Meet. Perdón, mi inglés. Sí. Bien, ahí estaríamos todos. Y bueno, buenas tardes y te cedo el lugar, Nahuel. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos los colegas por participar y por aceptar la invitación en esta segunda temporada de la fase 1 que tenemos en nuestra provincia. De todos modos, esta es una actividad que ya la habíamos programado con antelación, y agradecemos al doctor por haber aceptado el convite del Instituto de Derecho Penal del Foro de Abogados de San Juan, que se ha propuesto para quienes se suman por primera vez a alguna de nuestras actividades, y para quienes no lo sabrán, nuestro instituto se propuso ser disparador de ciertos debates en la materia que nos toca como estudio dentro del esquema del Foro de Abogados, y tenemos dos formatos que estamos utilizando. Uno es este, que pretende ser un conversatorio con un expositor que nos da una charla y que sirve como disparador para una serie de debates o preguntas y respuestas que se pueden dar después, e inclusive lamentablemente por esta situación de emergencia sanitaria no estamos pudiendo hacer uso o llevar adelante actividades del otro formato que pretendíamos hacer, que era un formato más presencial, más de conferencias, como nos tenía acostumbrados el Foro de Abogados, y también habíamos pensado y nos habíamos ilusionado con la posibilidad de hacer hasta un congreso, pero bueno, habida cuenta de las circunstancias, nos hemos adaptado, algunos más lentos con la adaptación a la tecnología como yo, hemos podido utilizar estas plataformas para hacer uso de la capacitación permanente y la formación permanente que requiere nuestra profesión. Así que, doctor, muchísimas gracias por aceptar el convite, y lo dejo en manos de Emilia y Cintia, que son las moderadoras de la tarde. No sé si estará el doctor presente, o sea, habrá hecho una pausa o no ha habilitado el micrófono. Tiene problemas con la configuración de su computadora, pero está conectado. Doctor, disculpe que lo moleste, abajo usted tiene un micrófono que debe estar como con una marca tachada, si le puede hacer clic, porque lo que está sucediendo es que no tiene el micrófono habilitado. Ahí lo estoy habilitando. ¿Ahí está? Ahí está. Sí, ahí lo escuchamos, doctor. Ah, bueno. Perdón que soy nuevo en esto y se me complica demasiado todo. ¿Ahí me escuchan y me ven? Sí, perfecto. ¿Sí? Así es, Porque perfecto. he perdido la visión. Bueno, yo antes que nada le pido mil disculpas porque también no soy muy amigo de la tecnología, y si bien desde abril estamos dando clases virtuales, las distintas plataformas me son distintas y no las conozco muy bien, sobre todo Zoom, y me cuesta habituarme. Yo soy un poquito más de dar clases presenciales y las conferencias también, y en realidad si cometo algún furcio o algún defecto, hágamelo ver o recordar, doctora Frazón. Si no nos podemos comunicar por acá, tengo abierto el WhatsApp para que me diga cómo está saliendo y cómo se me están escuchando. Cuando me invitaron a dar esta conferencia, o esta charla básicamente, porque no es una conferencia, me puse a pensar mucho en cómo hablar de derecho penal ambiental con todo lo que significa la catarata de situaciones que hemos tenido en los últimos 10, 15 años respecto del tema ambiental,
y la forma de protección. Siempre que se habla del derecho penal ambiental, siempre se trata de reducir la discusión o el esquema a las leyes protectivas del ambiente, como puede ser la Ley General del Ambiente, o los discursos de algunos pseudoecologistas que tratan de imponer ideas en base a relaciones de fuerza a través de la imposición de normas penales para cuidar el ambiente protegido. Yo como penalista, que siempre me he desarrollado en estos ambientes y en estos temas, creo que siempre es necesario, cuando hablamos de derecho penal ambiental, imponer siempre el formato del derecho penal y después el formato del derecho ambiental, porque el derecho ambiental básicamente, como derecho ambiental, es un derecho precautorio, es un derecho que trata de proteger el ambiente y del desarrollo sustentable del ambiente. Y el derecho penal no es un atajo para proteger el ambiente, sino es la consecuencia de la no protección del ambiente. En ese caso, yo le voy a hablar a los colegas para que tratemos de, con una breve síntesis que vamos a hacer de la teoría del delito y la aplicación de la teoría del delito a el derecho penal ambiental, entendamos en qué situación, cómo tenemos que analizar un caso de derecho penal ambiental. Habida cuenta de que a mí la actividad me ha llevado a discutir estas situaciones en diversos ambientes, no solamente judiciales, sino básicamente administrativos. El derecho administrativo ha hecho un gran avance sobre el derecho penal, a tal punto que siempre se cree que el derecho es administrativo penal y no un derecho penal administrativo. Ya desde larga data la Corte viene advirtiendo que todos los procesos administrativos que impliquen una sanción de naturaleza penal. Entonces, como procesos administrativos que buscan imponer una sanción, las garantías penales deben estar presentes en esos procesos. Es así que, fíjense que en las últimas situaciones que hemos tenido de sumarios administrativos, ya sea en la Secretaría de Medio Ambiente o en el Ministerio de Minería, los capítulos de cargo se transforman bajo la forma de una verdadera indagatoria, con todos los requisitos que debe tener una indagatoria desde el principio. O sea, el capítulo de cargo tiene que contener cuál es la conducta que se imputa a la persona que está siendo sometida al proceso administrativo, y también debe contener todas y cada una de las pruebas y las relaciones de causalidad que tienen esas pruebas con la conducta que se le imputa al sujeto que está sometido a ese proceso. Todas estas situaciones a mí me llevaron a pensar y a repensar cómo dar una conferencia o una charla relativa al derecho penal ambiental. Y no se me ocurrió mejor idea que empezar por lo que sé más, que es explicando cómo debemos analizar un caso. Yo sé que a lo mejor para algunos de ustedes va a ser redundante y para otros no. Para lo que es redundante le pido disculpas, pero es un reguero que voy a seguir para llegar a la conclusión de cómo podemos nosotros enfatizar, porque tenemos que desarrollar perfectamente bien la teoría del delito al objeto de poder, en definitiva, analizar un caso de derecho penal ambiental. En ese sentido, doctora Razón, le voy a pedir que ponga en pantalla, si puede, la placa 1, que yo le puse placa porque no sé si llamarle slide o filmina, soy muy viejo para estas cosas, o la presentación 1. No lo estoy viendo, pero imagino que ya está puesta, doctora. Así es, doctor, ¿No está escucha? colocada. Bueno, bien. Ahí, esto que le estoy presentando es algo que yo le doy a los alumnos míos de primer año, desde el principio, y siempre le digo, miren, colóquenlo en el escritorio suyo, porque cada vez que le llegue un caso es como tienen ustedes que analizar la presencia o cómo se tiene que analizar un caso, ¿verdad? Y
a la luz, por supuesto, de la teoría del delito para construir y analizar y resolver un caso penal. En este primer punto ustedes pueden ver que dice breve esquema de la teoría del delito, y la teoría del delito es la plataforma que nos va a dar a nosotros la esencia para resolver los casos penales. Si nosotros no tenemos una teoría del delito, cualquiera sea, puede ser la causalista, la finalista, la funcionalista o la teoría de la imputación objetiva, no me importa cuál tomen, deben necesariamente pasar por la teoría del delito para resolver un caso penal. No queda otra situación. Entonces, entrando en el análisis, fíjense que lo primero que se les presenta a ustedes es, ante un caso determinado, analizar aquí si hay la presencia de una acción humana. La acción humana, ya lo sabemos, es toda modificación del mundo real, producida ya sea por el hombre o por una decisión del hombre. Y esta conducta humana, voluntaria y final, si sigue en el finalismo, o conducta humana sola, si sigue en el causalismo, yo tengo que ver si en esa acción no encuentro causas que la excluyan. Evidentemente las causas que van a excluir la acción es el estado de inconsciencia, la fuerza física irresistible y el acto reflejo. No me voy a detener en ello porque yo creo que esto es un tema que ya lo sabemos. En el segundo momento o sea, a ver, perdón, esta forma de analizar es necesaria que la sigan de la forma en que se está presentando, porque si no hay acción, yo no puedo entrar después de analizar la segunda etapa del problema, que es la tipicidad. O sea, si yo tengo algún elemento que excluye la acción, evidentemente ya no tengo, ya está resuelto el caso penal, porque evidentemente al no haber acción humana o haber causas que excluyan la acción humana, no va a haber un tema penal, no va a haber no va a haber la necesidad de resolverlo, ya está resuelto, no existe. La segunda parte es la tipicidad. La tipicidad, lo que nosotros tenemos que hacer acá es subsumir la conducta de la persona, la conducta desarrollada a través de esa acción que estaba arriba, al tipo penal, ¿verdad? Pero no es solamente subsumirla, ya vamos a ver cuáles son las técnicas de subsunción. O sea, yo tengo que adecuar esa conducta humana que está reflejada a lo mejor en el hecho a la figura penal. En el caso concreto ya vamos a ver que se trata de los artículos 55, 56, 57 y 200 de la ley 24051 y 200 en adelante del Código Penal. Esa subsunción también tiene que ver, y esto es muy importante porque siempre se olvida, de que también tiene que haber la afectación del bien jurídico. Si ustedes se van al artículo 200, van a ver que habla de la salud pública, y vamos a ver que se entiende a lo mejor por salud pública, y si vamos al artículo 55 y subsiguientes de la 24051, son los delitos de contaminación, pero que afecten a la salud pública. O sea, en definitiva, ya lo vamos a ver con un poquito más de profundidad, el medio ambiente no está protegido como medio ambiente en sentido de los ecologistas, sino que es el medio ambiente en relación antrópica, o sea, en relación al hombre, ¿sí? Bien, en cuanto a la tipicidad, una vez que pasamos el primer análisis de la subsunción, a ver si se adecua la conducta al tipo y la afectación del bien jurídico, nosotros tenemos el tipo objetivo y el tipo subjetivo, ¿verdad? Dentro del tipo objetivo están los tipos de resultados, o sea, el tipo objetivo puede ser de resultados formales o de peligro, ¿verdad? No hace falta, si quienes lo expresamos, el resultado muy claro, el homicidio es la muerte, los delitos de la propiedad es la cosa que se lleva o que se sustrajo. En los formales o de mera actividad tenemos el 189 bis, que es la sola portación del arma, con portación de arma, que en realidad es un delito de peligro abstracto, y en los delitos de peligro concreto tenemos el 205 o el 203, que lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Aparte del tipo objetivo, vamos a requerir esta relación de causalidad, ¿verdad? Sobre todo en los de resultado.
porque en los formales o en los de peligro el resultado no está presente, pero sí lo está en los de resultado, y la relación de causalidad es una relación que del mundo físico, básicamente. El segundo análisis que vamos a tener es el tipo subjetivo, que aquí vamos a tener el dolo y la culpa, ¿verdad? O sea, el tipo objetivo es el verbo, lo que dice o lo que relata el tipo penal, y el tipo subjetivo es la ejecución a través de, ya sea de sus formas del tipo subjetivo, que es el dolo y la culpa. El dolo, recuerden siempre que es el conocimiento del tipo objetivo y la voluntad de realizar ese tipo objetivo. Y los tipos de dolo, el dolo directo, el dolo indirecto, pero lo que más nos interesa a nosotros es el dolo directo y el dolo eventual. ¿Qué causas excluyen el dolo? El error de tipo. O sea, el error de tipo puede ser que el error de tipo es el desconocimiento de los elementos del tipo objetivo. Y puede ser vencible o invencible. El vencible elimina el dolo y deja en consideración la culpa, y el invencible elimina el dolo y la culpa. A fin de verificar si nosotros estamos ante un error de tipo vencible o invencible, debemos tener en cuenta cuáles son las reglas de las experiencias que el sujeto activo ha desarrollado, y si en él existió una falsa representación de la realidad y es antes de la conducta. O sea, esta situación debe ser resuelta es antes de que haya, o sea, en momentos anteriores del desarrollo de la conducta y en la representación que puede haber tenido en su momento. ¿Cuándo se genera? Y se genera cuando desconoce algunos de los elementos normativos y descriptivos que conforman el tipo penal, ¿verdad? Como la calidad de sujeto, el caso del policía, de la persona que se resiste al arresto de una persona de civil no sabiendo que es policía, no puede ser entonces acusado de resistencia a la autoridad porque desconoce el elemento de la calidad del sujeto que está pretendiendo imponerle una orden o una acción que en definitiva desconoce su situación, y por eso entra en un error de tipo objetivo, ¿verdad? O la calidad de la víctima, en el caso de los abusos sexuales por la edad, ¿verdad? El comportamiento activo o omisivo, las formas o medios de comisión de la acción, el objeto material, cuando la persona se lleva algo pensando que es de él, la sustrae de su verdadero dueño, pero en realidad ha estado en convencimiento de que la cosa que se llevaba era de él, ¿verdad? Y el resultado de la acción de causalidad y los criterios para imputar objetivamente el resultado del comportamiento activo o omisivo producen el error de caer en cualquier elemento del tipo penal. No es en uno solo, sino en cualquiera. Por su parte, la culpa, en el análisis que nosotros tenemos que hacer, tiene que tener claro que no solamente la culpa se va a definir por el resultado, sino que la culpa es la existencia de una infracción de un deber objetivo de cuidado y la producción de un resultado desvalioso. O sea, siempre la culpa, y sobre todo en todos los delitos ambientales, va a estar presente la infracción de un deber de cuidado. Y producto de esa infracción del deber de cuidado se ha producido un resultado desvalioso, ¿verdad? Además, ese resultado desvalioso debe ser la consecuencia precisa de la infracción de ese deber de cuidado. O sea que la norma de cuidado que estaba y que yo he violado debe haber estado expuesta para evitar ese resultado. Ya lo vamos a ver un poquito con más profundidad esto. Una vez que tengo completa la acción y no hay ninguna dispensa de la misma y tengo completo el tipo objetivo y el tipo subjetivo, ya sea por el tipo objetivo porque hay una adecuación a la figura típica, a la figura penal, y por otro lado, el tipo subjetivo porque encuentro la presencia de dolo, que es intención y voluntad de realizar la acción, o la culpa, que es la infracción del deber de cuidado y la producción de un resultado desvalioso, recién
que he completado esta parte y no tengo ninguna situación que las excluya, recién ahí yo voy a pasar a un tercer tipo de análisis que se trata de la antijuricidad. ¿Y qué es la antijuricidad? La antijuricidad básicamente es una conducta contraria a todo el ordenamiento jurídico. O sea, el ordenamiento jurídico me obliga, sobre todo en los delitos culposos, básicamente en los delitos ambientales, a observar ciertos patrones de conducta, ¿sí? Entonces, la antijuricidad va a estar dada por la violación de ese ordenamiento jurídico. Ahora bien, ¿qué causas excluyen la antijuricidad? Y las causas que excluyen la antijuricidad es las causas de justificación, la legítima defensa, el estado de necesidad exculpante, el ejercicio legítimo de un derecho. Los tenemos todos enumerados en el artículo 34 del cuarto para abajo. Eso no es problema. Por supuesto, vuelvo a insistir que para poder avanzar en el análisis de la antijuricidad, yo tengo que haber completado el tipo objetivo y el tipo subjetivo, ¿verdad? Yo he visto muchas veces en muchos juicios orales, básicamente que una defensa termina imponiendo, no imponiendo, sino pidiendo la absolución su defendido porque dice que no está probado el delito, pero subsidiariamente esgrime una causa de justificación. Y ese es un error técnico, porque la causa de justificación va a operar una vez que se ha cumplido el 100% del tipo objetivo y del tipo subjetivo. Yo no puedo hablar de la inexistencia o de la existencia de una causa de justificación, de un estado de necesidad o de una legítima defensa si no es reconocido que he cumplido o que se ha producido la acción y el tipo objetivo y subjetivo, ¿sí? Bien, después que he terminado con el análisis de antijuricidad y yo puedo pretender o entender que la antijuricidad está presente, paso a un cuarto estadio de estudio que es la atribuibilidad. ¿Qué es la atribuibilidad? La atribuibilidad es la responsabilidad por el hecho. La exigibilidad de otra conducta frente a distintos parámetros sociales. Todos sabemos que la base del derecho penal se genera a través del libre albedrío, o sea, de la posibilidad que tengo yo de decidir entre una conducta y otra. Cuando hablamos de atribución, de responsabilidad, estamos hablando de la posibilidad de la exigencia de esa conducta y según los parámetros sociales o según mi obligación del rol que yo cumplía en ese momento, en un momento dado y en la situación. Que esto es absolutamente importante, los conceptos de atribuibilidad y de responsabilidad cuando se analicen, no solamente el artículo 56, sino el 57 de la ley 24051, que hace referencia a la responsabilidad de los directores, gerentes o supervisores de distintas empresas o personas jurídicas respecto del delito que se puede haber cometido a través del 54 o del 55. O sea, hay una extensión de una responsabilidad objetiva hacia los directores o gerentes o encargados de las empresas, aunque directamente no hayan tenido una intervención directa en el hecho, pero sí un conocimiento de las posibilidades necesarias para exigirle la conducta que es relativa al hecho que se está estudiando. Ya lo vamos a ver también cuando desarrollemos un poquito más en profundidad lo que es un delito culposo, lo que son los principios de confianza y la posición de garante que se refiere a cada una de estas cuestiones. ¿Cuáles son los supuestos que excluyen la atribuibilidad, la responsabilidad de derecho? Y bueno, el estado de necesidad exculpante, la colisión de deberes exculpante, la coacción y el exceso en las causas de justificación. Y por último, ya en el quinto estadio de análisis que tenemos que hacer está la culpabilidad, ¿verdad? Que es la capacidad de culpabilidad, que es la capacidad del conocimiento de la antijuricidad. Esto está en el artículo 34, inciso primero del Código Penal, no hay ningún inconveniente, los pueden estudiar y ahí está
básicamente desarrollado lo que es el error de prohibición, o sea, que es directo sobre la existencia o validez de la norma, o es el indirecto cuando conoce la norma pero cree que su conducta está autorizada, ¿verdad? Normalmente se da en los errores sobre la existencia de las causas de justificación o los errores sobre los presupuestos objetivos de la causa de justificación. Evidentemente este error puede ser vencible o invencible, y el vencible disminuye la culpabilidad y la pena, y el invencible directamente la excluye. Bien, no voy a entrar en detalles mucho sobre el tipo doloso porque es recordar, siempre tengan presente que cuando nosotros hablamos de dolo, hablamos de intención y voluntad. El elemento cognitivo es el conocimiento de los elementos del tipo objetivo. O sea, la persona tiene la intención y la voluntad de realizar la acción, ¿sí? Básicamente acá no me quiero referir mucho al dolo directo porque todos ustedes están en el Instituto de Derecho Penal, saben mucho más que yo, no me acuerdo de ese tema. Lo importante es desarrollar y tener presente esa zona gris que existe entre el dolo eventual y la culpa consciente, básicamente estableciendo que en el dolo eventual la realización, o sea, yo soy consciente de la realización del efecto concomitante que va a tener la materialización del tipo, la ejecución de la acción penal. O sea, no solamente me lo tengo que representar como posible, sino que tengo que ser consciente de esa posibilidad. Por eso mismo, en lo que es el dolo eventual, tiene que analizarse la actitud que ha asumido el autor ante la eventualidad de la realización del tipo. O sea, no es que se figure que si yo voy a 120 kilómetros por hora puedo atropellar una persona, sino que tengo que ser consciente de que puedo materializar ese hecho, y aún siendo consciente de que puedo materializar ese hecho y representármelo como posible, yo continúo ejerciendo la acción. Bien, ahora vamos a entrar en el tema, ya para ir definiendo nuestro perfil, porque básicamente, ¿por qué estoy dirigiendo toda esta charla en este sentido? Porque el 99% de los delitos ambientales se producen bajo la esfera de los delitos culposos. Entonces, si nosotros no tenemos claramente cómo se desarrolla el tipo culposo, básicamente yo voy a seguir la teoría de la imputación objetiva porque es la que me da más herramientas de análisis. No vamos a tener presente cómo podemos actuar frente a una situación de delito ambiental. Sabido es que nuestro Código Penal contiene un número cerrado, números clausus, se dice, respecto de los delitos culposos. No es al contrario de otros países, España entre ellos. A cada delito doloso le corresponde un delito culposo. Muchas veces es muy difícil imaginárselo, pero bueno, tienen ese sistema. Nosotros tenemos un tipo cerrado de delitos culposos, ¿verdad? Tenemos delitos culposos de resultado, como pueden ser el artículo 84 y 94, que son los delitos de homicidio y lesiones. Tenemos delitos de peligro concreto, como son los nuestros que vamos a estudiar, que es el artículo 56 de la ley 24051 sobre residuos peligrosos. Tenemos delitos de peligro abstracto, que es el artículo 189, primer párrafo, que es la simple tenencia de armas de guerra o de armas de uso civil, y de mera actividad, que es el artículo 204, que es la alteración de sustancias medicinales, porque se pena la mera actividad. Después vamos a entrar un poquito a hablar de lo que son la diferencia entre delitos de peligro concreto y delitos de peligro abstracto, porque se genera en los delitos delitos penales ambientales la discusión si las normas que protegen son delitos de peligro abstracto o necesitan o requieren necesariamente la posibilidad de causar un daño en el cuerpo o en la salud, que en ese caso sería de peligro concreto. Las clases de culpa, ya las sabemos, son las conscientes y las inconscientes.
básicamente está amparado en el tema de la representación que yo pueda tener del acontecimiento, ¿verdad? Solamente en este sentido, me cabe decir que si bien el dolo es conocimiento, la culpa siempre va a ser desconocimiento. La culpa en tal sentido siempre es un caso de error. A mi modo de ver y de entender las situaciones, la culpa tiene que ser inconsciente. Porque si no, si yo tengo la posibilidad de la culpa consciente, ¿verdad? Que es representarme la posibilidad de una lesión, yo estoy ya más cerca del dolo eventual que de la culpa, ¿verdad? Una culpa consciente siempre va a estar en una zona mucho más cercana a lo que es un dolo eventual, porque yo tengo la representación de lo que va a poder suceder y aún así sigo en mi camino confiado en que no me va a pasar, voy a estar mucho más cerca de ese dolo eventual. Por la gravedad tenemos culpas que pueden ser temerarias o graves o leves. Usted me va a decir, doctor, en el Código Penal no existe eso. Sí, fíjese que nuestro Código Penal establece sistemas de culpa como graves o temerarias, que es el artículo 84 bis, es la conducción temeraria de automóviles con el resultado muerto, o conducir bajo efecto de sustancias tóxicas o alcoholizado, y como culpa leve es la dispensa de denuncia que se tiene sobre las lesiones leves que lo establece el artículo 76 del Código Penal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenemos aunque no lo digamos, hay en nuestro código ese tipo de graduación de culpa, ¿verdad? Y por último tenemos la modalidad de las culpas, que está ya establecido en el 84, en el 94, en el 55 de la ley 24051, y en cuanta norma quiera hablar de culpabilidad, siempre hacen referencia a la negligencia, a la impericia, a la imprudencia y la violación de los reglamentos a su cargo. Esto es importante entenderlo, que esto no es culpa, son modos de analizar o interpretar una culpa, ¿sí? La negligencia es un obrar de más, la impericia es un obrar de menos, y la imprudencia es en el arte o en la profesión. Y la violación de los reglamentos a su cargo, básicamente, o los deberes realmente a su cargo, son los roles que la sociedad nos impone a nosotros por nuestra particular situación en la sociedad. Si yo soy un conductor de vehículos, mi violación de deberes o reglamento va a estar en relación básicamente a cumplir con las leyes de tránsito, y si soy un operador de sustancias peligrosas, mi violación de deberes o reglamentos, mis deberes o mis reglamentos van a estar sobre todo lo que las normas administrativas que me incluyan como responsabilidad del traslado de esas sustancias peligrosas. Desde la inscripción hasta la forma de traslado, la calidad que tienen que tener los vehículos, la cantidad de horas que se tiene que hacer, el tipo de conducción que se tiene que hacer, que no va a estar amparado solamente por lo que es la ley de tránsito, sino por las propias normas que tienen todos estos procesos administrativos que van a formar parte luego del tipo culposo. En el tipo culposo, se habrán dado cuenta a la luz de lo que yo vengo hablando, es muy importante que tiene que estar presente la delimitación de lo prohibido. Porque si yo digo que es una violación de una norma de cuidado, esa norma de cuidado es necesaria que esté representada y tiene que estar delimitado lo prohibido. ¿Por qué decimos esto? El tipo culposo normalmente es una figura de resultado. Y como tal, para la concurrencia del tipo objetivo, requiere indefectiblemente que el sujeto realice una conducta riesgosa que va más allá de lo permitido, o sea, va más allá del riesgo permitido. Y que por el mal planteamiento que tiene de la causalidad, ha ocasionado un resultado. Ahora bien, ese resultado que ha ocasionado tiene que ser imputado normativamente. Ya lo vamos a ver con un poquito más de extensión a esto, que puede ser, parece ser un juego de palabras.
Lo que nosotros tenemos que tratar ante una norma, ante una situación como un análisis de un delito culposo, es si el sujeto ha actuado más allá del riesgo permitido. Y de ese modo, ha causado un resultado, o sea, ha causado normativamente el resultado. Ya vamos a ver también por qué normativamente. Todos sabemos que cualquier actividad industrial es una actividad riesgosa, es una actividad que implica riesgo y que no está ajena de que sucedan imprevistos y accidentes. Entonces, lo mismo pasa dentro del tránsito. Nosotros no concebimos que socialmente no podamos manejar o no podamos salir a andar en nuestros vehículos porque es una actividad riesgosa. Toda actividad riesgosa, hoy por hoy, en el desarrollo de la sociedad, está permitida, ¿sí? Ahora bien, lo que nosotros tenemos que ver es que si dentro de ese riesgo permitido que ha desarrollado una persona, ha causado un resultado por exceso, por ir más allá del riesgo debido, ¿sí? Normalmente, ese más allá del riesgo debido o de la limitación de lo prohibido, se va a dar por la inobservancia de los deberes o reglamentos que tiene la persona que está actuando en su rol, ¿verdad? Y esto hace referencia a una actividad reglamentada en el que la gente ha infringido la normativa aplicable y como consecuencia de ello ha causado normativamente y no solo en forma causal el resultado. Les pongo un ejemplo fuera de lo que es el tema ambiental. Yo voy en mi auto y estaciono enfrente del Parque de Mayo. El Parque de Mayo está prohibido estacionar porque básicamente la autoridad ha entendido que los autos que estacionan en el Parque de Mayo afean el lugar y en definitiva producen una contaminación visual de la que no quiere que esté. Entonces, esa norma tiene por razón un cuidado estético del Parque de Mayo. No obstante esa prohibición, yo estaciono el auto, en un momento dado, fuera de esa cuestión, ya siendo mi auto un objeto inanimado, quieto, se produce un accidente de tránsito con un motorista, el motorista se cae, rueda y golpea con su cabeza contra el paragolpe del auto. Todo estaríamos tentados de decir que yo he incumplido la norma de tránsito que me prohibí de estacionar, que he ido más allá del riesgo permitido y que en realidad he aplicado, se me tiene que aplicar la responsabilidad por ese hecho porque he obrado con culpa. Ahora bien, fíjense que normativamente la prohibición de estacionar no tenía como fin la seguridad del tránsito, ni la fluidez del tránsito, ni evitar siquiera un accidente del tránsito. La norma estaba por una cuestión de contaminación visual y se había dispuesto el no estacionamiento no para evitar un accidente o si sucedía un accidente no tuviera una relación más gravosa, sino que se había hecho por una situación de estética, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos nosotros cuando decimos que se tiene que causar normativamente el resultado. O sea, la norma que yo he violado tenía que prever que no pasara el resultado que sucedió. Entonces, tenemos actuar más allá del riesgo, no observar la norma de cuidado y un resultado causado normativamente. Si yo voy fíjense una norma que explica muy claramente esto, es el artículo 84 bis, última parte, cuando establece que la velocidad peligrosa es la velocidad que supera en 30 kilómetros la velocidad máxima establecida en el lugar del suceso. Entonces, ahí está dando un parámetro, o sea, ese esquema de la velocidad y el exceso de esa velocidad está puesto específicamente porque la persona ya
pierde el dominio y el resultado que se obtenga es producto de esa violación, ¿sí? Habrán observado en ese sentido que todo tipo penal culposo es un tipo abierto. ¿Qué significa que es un tipo abierto? Al contrario de los tipos dolosos, que son cerrados, en el sentido de que si ustedes van al artículo 79, dice el que matare a otro. Ahí se terminó, el caso acá es claro. O sea, hay una persona que le quita la vida, es un atentado contra la vida, y yo no necesito agregarle ningún concepto más, ni ninguna referencia más del ordenamiento jurídico para saber, salvo, por supuesto, tendríamos que estudiar qué se entiende por muerte y todo lo demás, pero eso es una situación médica que no hace a la constitución del tipo, ¿sí? En los casos de los tipos penales, de los tipos culposos, siempre la acción no está descrita en el tipo, ¿sí? Hay una relación, hay una discusión sobre el principio de legalidad, porque, vuelvo a insistir, los tipos dolosos, la conducta prohibida se encuentra determinada en la finalidad del autor, es el que estafa, el que roba, el que hace un documento falso. En los culposos, lo prohibido, la violación de este deber de cuidado, se encuentra en principio indeterminada, ¿eh? Fíjense, si no vayan al 84, el causar la muerte por negligencia, imprudencia, impericia o inocencia de los reglamentos a su cargo. ¿Cuál es el deber de cuidado imputado a la gente que está dentro del tipo? No está. Entonces yo tengo que salir a buscarlo fuera del ordenamiento jurídico. Por eso siempre yo tengo que salir a buscar de todos los tipos abiertos, ¿verdad? No solamente en los tipos culposos del 84 y del 94, lo vamos a ver que en el 54 y en el 55 la 24051 está, en el 204 está, en el 205, que está tan de moda que está hoy, también es un tipo abierto que está completada por una norma administrativa, y a veces ni siquiera por una norma, alguna decisión administrativa. Entonces todos estos tipos abiertos necesitan, o sea, están necesitados de una norma de cuidado que los complete y los cierre para que no se viole el principio de legalidad, ¿verdad? Entonces, el principio de legalidad siempre va a quedar salvaguardado siempre que se pueda fijar ex ante, o sea, este deber de cuidado tiene que estar antes del suceso, de la acción o del hecho que se está investigando, ¿verdad? Para que se pueda determinar en definitiva lo punible. En definitiva, fíjense ustedes que en los delitos culposos, lo punible, el deber de cuidado, yo he violado, resulta siempre ser un elemento normativo. Es un elemento normativo que yo tengo que encontrar en el ordenamiento jurídico y va a ser rellenado en cada situación en particular. O sea, cada caso tendrá que ser analizado y cada caso tendrá que ver cuál fue la norma. En el caso, supóngase, del reglamento de tránsito no hay problema. En el caso de las malas praxis de los médicos ante los protocolos quirúrgicos, muchas veces si queremos nosotros ver cuáles son las normas de cuidado que se deben tener, sobre todo las mineras, tenemos que ir a los informes de impacto ambientales, a las normas que dicta el Ministerio de Minería respecto del manejo de determinadas situaciones o de determinadas sustancias, o de cómo se tienen que manejar los explosivos, o cómo se tienen que producir las voladuras. Un sinfín de normas administrativas y por supuesto todas las normas de derecho ambiental que puedan ser aplicadas al caso como normas para completar los tipos penales culposos, ¿sí? Normalmente aquí ya va a haber una interrelación, básicamente cuando nosotros hablamos, fíjense ustedes que en el artículo 84 habla de que se hubiera producido o produzca la muerte. En cambio, si ustedes van al 79, dice el que matare. Básicamente lo que nos está dando la idea en los tipos culposos, que básicamente son tipos omisivos, o sea, son tipos, hay una fuerte teoría liderada por Zaffaroni que dice que los tipos omisivos no pueden existir porque son delitos de última desobediencia, pero en realidad lo que son delitos de comisión por omisión. O sea, yo tengo una conducta que observar, mi deber de cuidado me obliga a observar una conducta y yo en realidad no la respeto, voy más allá de lo permitido y la termino infringiendo,
¿verdad? Bien, como colorario, es preciso recalcar que toda conducta culposa requiere que el autor haber infringido el cuidado que le era exigido en la situación que se encontraba. Esto tiene que ver muy bien, si ustedes han leído algo de la teoría de la imputación objetiva, sobre todo Jacob, muy consistente en reflexionar sobre el rol que tiene cada uno de nosotros. En la sociedad nosotros asumimos diversos roles. Yo como profesional, como padre de familia, como conductor de un vehículo, como operador de una máquina, como director de una empresa, vamos definiendo roles, ¿verdad? Y cada rol que nosotros ejecutamos tiene un deber de cuidado específico. Y la conducta culposa requiere que yo como autor haya infringido ese deber de cuidado que me era exigible en el momento en que me encontraba. También vuelvo a insistir, se requiere que ese deber de cuidado que yo he violado tiene que haber causado, o sea, lo tengo que haber causado normativamente, o sea, la norma tiene que haber estado específicamente puesta para evitar ese resultado. Es la norma que yo no he respetado, ¿verdad? Bien, ¿qué queremos decir con esto? Que cuando digo que cause normativamente el resultado, que no basta una mera relación causal, no basta que el piloto de la moto se cayó y golpeó contra el auto. Ahí sí yo tengo la relación causal, en el mundo físico la tengo clara, pero tengo que ver entre la violación del deber de cuidado y el resultado, o sea, perdón, no basta con una mera relación causal entre violación del deber de cuidado y el resultado, ni con la previsibilidad del riesgo que generaba la conducta. La limitación de estos va a estar encontrada en que la norma de cuidado está puesta específicamente para evitar ese resultado, ¿sí? Bien. Vamos a ir un poquito ya cerrando lo que es el tema de los delitos culposos, diciendo que en su consecuencia serán desaprobadas todas aquellas conductas que van más allá del riesgo permitido. Explica que no solamente aquellas actividades que han sido desplegadas a pesar de ser socialmente prohibidas, sino las que aún siendo toleradas han sido ejecutadas sin la observancia de las normas de cuidado previamente establecidas para minimizar el riesgo. Básicamente para eso están establecidas. O sea, si yo tengo permitido realizar una actividad riesgosa, mi deber de cuidado es respetar estas normas que minimizan ese riesgo, ¿sí? Este distinto alcance que puede tener cada norma de cuidado en toda actividad reglamentaria por distintas normas jurídicas hace que la violación a un precepto será solo el inicio de la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Tengo que completar toda la otra situación, toda la otra técnica de resolución del caso en el tema del culposo, es el principio del análisis del delito culposo y de la presencia o no de la culpa de la persona en el caso concreto. ¿Por qué? Porque va a restar comprobar si esa conducta antirreglamentaria fue peligrosa en el caso concreto, y si el resultado le puede ser imputado, ya sea por la realización del riesgo creado o por la no evitación del riesgo preexistente. La aceptación de distintos reglamentos diferentes va a traer consecuencias en la actuación dentro del riesgo permitido. Conforme las reglas impuestas en cada lugar, hará variar los juicios de imputación. No es lo mismo el cirujano que ejecuta una operación de altísimo riesgo, donde el delito de lesión está permitido base para ejecutar la acción, que analizar en definitiva la violación reglamentaria de un accidente de tránsito, ¿verdad?
todo esto que estoy hablando hace referencia básicamente a cómo tenemos que analizar nosotros en los delitos ambientales, porque la profusión de normas de protección ambientales son mayúsculas. Entonces, el tipo penal, ya cuando lo veamos enseguida en el artículo 55 y 56, hace que sea necesario complementarse con estas situaciones. Y al ser los tipos culposos los que más incidencias tienen dentro del derecho penal ambiental, es necesario que tengamos muy claro y muy conscientes de cómo opera el tipo culposo dentro del esquema de la teoría del delito y del derecho penal en general, ¿sí? Otro elemento que nosotros tenemos que ver y tener en cuenta al fin de analizar este tipo de delito, siempre en los delitos culposos, son las actividades reglamentarias, o sea, son los elementos matizados por los principios de confianza. O sea, en las actividades riesgosas siempre se confía en que los demás actuarán conforme a derecho, siempre que no existan indicios concretos para suponer lo contrario, por supuesto, ¿verdad? Supóngase, yo voy en una ruta y sé que como voy en una ruta y la ruta principal, los caminos secundarios tienen que ceder el paso a quien va por la ruta principal. Si yo tengo un semáforo en verde, siempre voy a pensar que la persona que está esperando en rojo no va a pasar. Eso se llama el principio de confianza. O sea, las actividades riesgosas, como las que realizamos todos los días nosotros, por el simple hecho de vivir en sociedad, y los que están a través de una industria mucho más que nosotros, se basan en un principio de confianza. Yo observo mi norma de cuidado y el otro tiene que observar mi norma de cuidado. Yo desarrollo mi actividad riesgosa porque sé que el otro también está observando las normas que les competen, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir? Que en la actividad riesgosa se confía siempre que los demás van a actuar conforme a derecho. Principio, sin el principio del principio de confianza que se llama, las actividades sociales, las actividades comerciales, industriales, las que se nos ocurra, quedarían absolutamente paralizadas. ¿Por qué? Porque en definitiva yo llegaría a la esquina y por más que tenga el verde no pasaría porque no sé si la persona que está al lado que tiene el rojo va a respetar el rojo o no, ¿verdad? Entonces este principio de confianza básicamente hace que yo pueda delegar ciertas responsabilidades que son de incumbencia o de cumplimiento de los terceros, ¿verdad? Bien, en las actividades que están reglamentadas evidentemente no vamos a tener problemas. Ahora, ¿cuál es el problema que se va a presentar en aquellas actividades que no estén reglamentadas? ¿Cuál es el baremo del riesgo permitido en estas situaciones? Cuando no hay una norma de cuidado que yo pueda traer e integrarla. O sea, yo ya no tengo una norma de cuidado que pueda estar en el derecho administrativo o en la ley de tránsito, no tengo protocolos quirúrgicos, pero tengo que integrar el tipo con algún baremo del riesgo permitido. O sea, ¿cuál es la norma de cuidado y cómo sé que la persona actuó más allá del riesgo permitido? Entonces ahí tengo que solucionar el problema preguntando cómo se habría comportado en la misma situación concreta una persona consciente y cuidadosa perteneciente al sector del sujeto, al sector del rol o del tráfico del sujeto, ¿verdad? Deslindando los deberes de cuidado según las profesiones, actividades sociales realizadas y situaciones concretas. Bien. En este sentido, doctora, denme un segundito. ¿Podría pasar a la placa 3 en vez de la 2? Sí, doctor, ya lo paso. Denme un segundito. Porque antes de entrar, ¿lo estoy aburriendo mucho? No, por favor. ¿Cómo dice eso? Sí, no les queda otra. No. Bueno,
No, lo digo Vamos ya vimos lo que es el riesgo permitido, lo que es la norma de cuidado, los baremos genéricos, el derecho, las normas penales en blanco, la necesidad de complementarlas, el principio de confianza, y ahora vamos a ir a lo que es la posición de garante. ¿Qué es la posición de garante? La posición de garante es entendida como el deber jurídico que tiene el autor de evitar un resultado típico. Es la ubicación que le permite o que le imprime el lograr de impedir que se produzca algo que es evitable, ¿sí? La posición de garante es la situación en que yo me puedo encontrar, o se puede encontrar cualquier persona, en virtud de la cual tengo el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca el resultado típico, que es evitable. Tengo la posibilidad, normativamente también, la obligación de evitar o impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. Por ello, cuando quien tiene una obligación que la incumple y con ello hace surgir un evento lesivo, evidentemente que podría haber impedido, abandona esa posición de garante y se convierte en autor de la cuestión. Porque a mí me ponen en la posición de garante para que eso lo evite. Cuando no lo evite, esa garantía se cumple, termina siendo yo, cuando se ejecuta, termino yo siendo autor. ¿Quiénes pueden ser? Son aquellos que reúnen los requisitos especiales para formular la imputación objetiva. Lo convierte en un sujeto activo del delito de omisión impropia y el hecho tiene que ver con su responsabilidad, su rol jurídicamente impuesto. ¿Por qué? Porque estaba efectivamente puesto ahí para hacer lo posible para evitar la consecuencia. Vean esto cuando analicemos, y esto tiene mucha importancia cuando se analiza el artículo 57 del Código Penal. Yo les pongo un ejemplo. A mí me tocó intervenir en la causa de las escombreras y estoy defendiendo a los directores de una empresa argentina. Y la imputación que se le hace a la empresa argentina, siendo que no realizó ninguna actividad en la construcción de esa escombrera y que se realizó subrepticiamente sin que pueda haber sido determinado, la responsabilidad que se le imputa por parte del fiscal y del juzgado actuante, y que ha sido ratificada por la Cámara Federal de Mendoza, es que ha violado la posición de garante. No la construcción de la escombrera, sino que posteriormente de la contaminación que se derivaba de esa escombrera y no haber hecho los trabajos necesarios para que esa contaminación se produjera. Contaminación que está discutida, ¿verdad? Pero bueno, en definitiva es lo que es la imputación. Pero ahí vemos cómo se ejecuta directamente la cláusula de garante, no obstante, no siendo un deber de cuidado, sí se genera, aún habiendo sido la responsabilidad de un tercero el que ha producido el daño y la contaminación, cae en cabeza propia de evitar la necesidad, la obligación de evitar en su territorio cualquier tipo de contaminación posible. Ese es el caso, básicamente, lo que se trabaja con lo que es la posición de garante. En sentido restringido, podríamos decir que viola la posición de garante quien, estando obligado específicamente a la Constitución o a la ley a actuar, se abstiene de hacerlo. En este caso es concreto, o sea, si yo soy responsable del pasivo ambiental, la Ley General del Ambiente me dice que aunque yo no tenga nada que ver, absolutamente nada que ver, con la contaminación que se produjo en mi propiedad, ese pasivo ambiental yo soy responsable y tengo el deber de remediarlo o de evitarlo inmediatamente. Entonces, en ese sentido, vemos cómo van integrándose las distintas normas administrativas o normas jurídicas que están en otros estamentos o en otras situaciones, porque la Ley General del Ambiente no es una norma penal, es una norma civil, básicamente de protección, porque
trata de proteger al ambiente antes que se produzca el daño, no una vez producido, que es cuando actúa el derecho penal, informa las imputaciones a través de las responsabilidades que se hacen del tipo culposo y la posición de garante que tiene cada uno de los directores o de los supervisores o de los gerentes de las distintas empresas. Entonces, como decía, en sentido restringido viola la posición de garante quien, estando obligado específicamente por la Constitución o por la ley, se abstiene de hacerlo. Y con ello da lugar a un resultado ofensivo que podría, y ahí está el punto, que podría haber sido impedido. Entonces el concepto que vincula el fenómeno estudiado con los denominados delitos de comisión por omisión o impropios de omisión o impuros de omisión. Es una omisión, o digamos que es un delito impuro de omisión, porque yo no tengo la obligación de respetar esa norma de cuidado, pero sí me la imponen porque soy garante, termino siendo responsable de esa situación. En un sentido más amplio, es la situación general que se encuentra una persona que tiene el deber de conducirse de determinada manera, de acuerdo con el rol que desempeña dentro de la sociedad. Desde este punto de vista es indiferente que obre por acción o por omisión, pues lo nuclear del tema va a radicar en que vulnera la posición de garante quien se comporta en contra de aquello que espera que realice, ¿verdad? Yo estoy expectante de que esa persona realice esa acción, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque de última defrauda mis expectativas. El principio de confianza y la posición de garante a veces son dos caras de una misma moneda que están jugando constantemente, no siempre, porque hay veces que la posición de garante se puede dar, no obstante, fuera del principio de confianza, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ir a la placa 2, doctora, ¿puede ser? ¿Hola? Ahí está colocada. Bien. Yo no la estoy viendo. ¿Es la que dice subsunción técnicas? Ahí la estoy viendo, gracias. Bien. Todo lo que hemos dicho respecto de la teoría del delito culposo, de la prohibición de regreso, perdón, la prohibición de regreso no lo he dicho, pero que es una consecuencia de la posición de garante. ¿Qué es lo que dice la prohibición de regreso? Si nosotros tenemos el principio de confianza y la responsabilidad mía llegaba hasta un límite donde pasa la responsabilidad a un tercero, esa responsabilidad no puede volver hacia mí, por eso se llama prohibición de regreso y que tiene una relación directa con lo que es el principio de confianza. Bien, todo esto hace a que nosotros podamos definir cómo hacer el análisis final o la resolución de un caso penal, ¿verdad? Entonces, desde la primera plantilla que vimos, nosotros tenemos la idea de cómo tenemos que subsumir. O sea, para la resolución de un caso penal, nosotros tenemos que siempre tener una técnica. Esta técnica se basa en la primera plantilla que nosotros vimos y en argumentar, o sea, es subsumir y argumentar. La subsunción es una operación mental por la cual un hecho, o sea, se vincula un hecho con un pensamiento y se comprueba si esos elementos del pensamiento se reproducen en el hecho. Yo siempre lo digo y lo discuto con los chicos de primer año. ¿Se acuerdan de ese jueguito que tenían mis hijos? Yo no lo tenía cuando era chico, hace tanto que ya ni me acuerdo. Que era un hexágono con figuras redondas, triangulares, cuadradas, estrellas. Entonces uno tenía que tratar de, cuando eran chiquitos, de invocarlo. Subsumir es eso. El hecho tiene que coincidir con el elemento, tengo que vincularlo, tiene que ser exacto. El tipo penal tiene que estar construido exactamente de la misma forma
que sucedió el hecho. Y para subsumirlo tengo que pasar por las diferentes técnicas que estuvimos: acción, tipo objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad, atribuibilidad, responsabilidad. ¿Sí? Bien. Básicamente, recuerden que la subsunción no es solamente tipicidad. La subsunción tiene que estar presente también la culpabilidad. Si ustedes ven en la plantilla que la doctora le ha puesto para compartir, para resolver un caso nosotros tenemos que ver si existe tipicidad o no. Si el signo es negativo, no hay tipicidad, hay absolución. Por lo contrario, si hay atipicidad, pero hay una causa de justificación, hay absolución. En el tercer supuesto, yo tengo tipicidad, no tengo justificación, o sea que hay antijuricidad, pero hay un factor de inculpabilidad, hay absolución. Y recién en el último caso, si tengo tipicidad, no tengo justificación porque existe es antijurídica la acción, es clara, y es culpable en cuanto a responsabilidad, corresponde a la condena. Entonces son las formas que nosotros tenemos que ir trabajando el caso para poder llegar a una resolución. Sea en el elemento en que nos encontremos, la función que nos encontremos, seamos abogados defensores, seamos jueces o seamos fiscales. Esta subsunción y esta forma de análisis de la causa, sí o sí, se tiene que realizar para llegar a los hechos, ¿verdad? Si supongamos que a la teoría primera, que es la teoría, digamos, causalista, que recuerdan ¿qué le decía a ustedes el causalismo? El causalismo le decía que la definición del delito era acción típica, antijurídica y culpable. ¿Sí? Eran los tres elementos que manejaba siempre el causalismo. Recuerden que el causalismo, el dolo y la culpa lo ponía en la culpabilidad y no en el tipo. Nosotros lo ponemos en el tipo, es parte del tipo. Es parte del tipo subjetivo. Y la culpa son los factores de responsabilidad. Si nosotros pasamos a otra teoría, que puede ser la funcionalista, vamos a tener tipicidad, justificación, inculpabilidad e impunibilidad. Entonces, volvemos otra vez con el mismo ejercicio. Primer caso, no tenemos tipicidad, corresponde a absolución. Segundo caso, tenemos tipicidad, pero tenemos una causa de justificación, va a corresponder a absolución. En el tercer caso, tenemos tipicidad, no tenemos justificación, pero tenemos culpabilidad, absolución. Vamos hasta el último caso, que es el quinto, tenemos tipicidad, no tenemos causa de justificación, no tenemos causa de inculpabilidad, o sea que es culpable, pero hay un elemento de impunibilidad, es que no se le puede aplicar pena, o sea, corresponde la condena. Como ven, siempre en la tipicidad va a requerir el signo positivo para llegar a una condena, ¿verdad? Y en los demás casos, lo que va a requerir es que no estén presentes porque son o causa de justificación o excusa absolutoria o causas de impunibilidad. Y por último, la última, tenemos tipicidad, justificación, responsabilidad, inculpabilidad y el resultado. Es en la misma operación que nosotros vamos a estar. Bien. Ahora sí, doctora, vamos a la última placa. Ya vamos llegando a los temas nuestros. Denme un segundito que me he perdido. Ahí está colocada la última placa. Bien, te agradezco. Bien. Tenemos un problema en entender qué es el ambiente protegido y qué es la contaminación. Les comento una anécdota perdón que sea autorreferencial, pero son las más palpables y que uno puede relatarlas con mayor seguridad y tranquilidad de que han existido. Un día se había denunciado a una empresa que yo representaba por supuestamente que se había hecho un enterramiento
de algún residuo un residuo peligroso. Entonces, el tema pasaba por si eso representa, cosa que no estaba aprobada, pero no importa, el tema que se discutía era la jurisdicción. Si eso representaba un delito de contaminación, pasaba directamente a la esfera penal, ya sea federal o provincial. Ahora, si no era una contaminación y era una infracción, quedaba en el juzgado de falta. Entonces, el juez de falta le pregunta a una inspectora de la Secretaría de Medio Ambiente qué era contaminación. Dice, ¿qué es contaminación? Dice, contaminación es cualquier alteración del medio ambiente. Cualquier alteración del medio ambiente. Imagínense que con ese sentido, el simple hecho de arrancar un vehículo, yo ya estoy contaminando el medio ambiente, estoy produciendo contaminación en los términos jurídicos que le estaba exigiendo en ese momento el juez de paz. Y si no me creen, lo tengo escrito, lo podemos ver cuando quieran. Y eso determinó que por esa simple definición que dio la inspectora de medio ambiente, una causa que podía ser absolutamente discutida e investigada en un juzgado de paz, termina pasando a un juzgado penal por el simple hecho de que se cree que el delito es de contaminación cuando el delito no es de contaminación. Y tampoco es contaminación cualquier alteración del medio ambiente, porque el medio ambiente, aún lean ustedes si quieren la Ley General del Ambiente, está permitido la intervención en el ambiente, pero esa intervención tiene que ser sustentable respetando, como dicen, las generaciones futuras, ¿verdad? No condenando a esta situación. Entonces, para nosotros tenemos que ver cuál es el ambiente penalmente protegido. O sea, no podemos manejarnos con definiciones académicas producidas en el fragor de una lucha que se pueda tener a ver quién escribe más lindo o quién pone cosas más hermosas, sino en lo que realmente el derecho penal puede proteger y tiene que proteger, cuando el bien jurídico protegido realmente tiene que ser el medio ambiente entendido como un medio ambiente antrópico, o sea, en el sentido de un medio ambiente que tiene intervención en las personas. O sea, no se puede concebir, al menos del ambiente penalmente protegido, un medio ambiente sin la presencia del hombre. O sea, el medio ambiente es antrópico, está la presencia del hombre, la presencia del hombre siempre tiene un impacto. El tema es ver con qué límites se puede manejar ese impacto y cuando ese impacto va más allá de lo permitido y se transforma en un delito ecológico o en un delito de contaminación, ¿verdad? El ambiente, entonces, es un concepto fundamentalmente físico en cuanto a entorno natural. Es un ambiente donde se encuentran los sujetos y es propiciador de vida, aunque puede ser modificado por el hombre dentro de ciertos límites, que es lo que estábamos manifestando recién. Es decir, que se debe relacionar el valor jurídico ambiental con las condiciones básicas necesarias para el mantenimiento de la vida en general y de la vida humana en particular. Yo no puedo hablar de una protección del medio ambiente, fíjense ustedes, a tal punto, no es una crítica velada, sino es una crítica a la técnica legislativa. El tema de la ley de glaciares, en determinado momento, como que deja que la cordillera tiene que terminar siendo inexpugnable sin ningún tipo de intervención por parte del hombre, salvo con fines científicos o turísticos. Entonces, un poco esas reservas que se ponen, que en definitiva, si ustedes leen bien la ley de glaciares, abarca prácticamente todas las cordilleras de los Andes, desde el norte hasta el sur, en los términos que está expuesta, impide un mantenimiento de la vida general y de la vida humana en particular en
en esos sectores. Entonces no hay un juego armónico y en realidad desarrolla un desequilibrio básicamente con otras situaciones. Esto lleva a que se abra el debate de si se trata de la protección del ambiente en sí mismo, o sea, si el ambiente hay que protegerlo por proteger el ambiente a sí mismo, o la protección, en realidad, es la protección del ambiente para proteger la vida y la salud humana frente a los peligros que puede tener el ataque al medio ambiente. Son dos cosas distintas. Proteger el ambiente por el ambiente en sí mismo, a proteger el ambiente por los daños que puede realizar cualquier actividad del hombre, y que termine eclosionando o impactando en la vida o en la salud humana, ya sea de esta generación o de las generaciones que vengan. ¿Sí? Algunos sostienen que se debe proteger desde el punto de vista ecológico, como bien jurídico, el medio ambiente en sí mismo, ¿verdad? Y no relacionado a nadie, ni siquiera al hombre, ¿verdad? Para ellos el bien jurídico protegido no va a ser la vida ni la salud humana, sino el ambiente en sí mismo, ¿verdad? Y las formas que se protegerían serían las vidas que se reflejan solamente naturalmente en ese ambiente. Por otro lado, una gran parte de los catedráticos y de la doctrina opina que ese rigorismo en el derecho penal, no estoy hablando en el derecho ambiental, sino en el derecho penal, no tiene cabida. ¿Por qué? Porque el derecho penal tiene una tarea limitadora. ¿Y por qué? Porque en realidad el derecho penal consiste en la estabilización de las conductas humanas, en las conductas sociales elementales. Entonces, trasladar la protección del derecho penal al concepto de ambiente que tienen es muy difícil, porque en realidad ya no está con la tarea limitadora, sino, ni menos de estabilizar las conductas, sino que la están prohibiendo absolutamente en todo el sentido de la protección del jurídico penal del medio ambiente, a mi modo de ver, es solo vista en relación al hombre, como protección del hombre y no como protección ética del ambiente. Los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal ambiental son la vida y la salud humana a través de la protección de los elementos que hacen posible esta vida, como son el aire, el suelo, el agua. Pero siempre el ambiente en relación a la salud y a la vida del hombre, de esta generación y de las generaciones por venir. Bien. En la configuración del delito ecológico, la conducta punible siempre va a estar tipificada en razón a las agresiones ambientales que se realicen contraviniendo específicas normas administrativas protectoras del medio ambiente. Esto significa que para valorar penalmente dichas acciones se debe hacer un reenvío permanente a las normas administrativas. Y es aquí donde hallamos la relación con las leyes penales en blanco, que decíamos que, perdón, no leyes penales en blanco, sino al tipo penal abierto de los tipos culposos, ¿verdad? Porque todos estos tipos culposos van a ser completados por estas normas administrativas. Entonces, cuando yo muchas veces he escuchado decir que no hay delito de contaminación en la Argentina, es verdad, o sea, delito de contaminación como delito de contaminación, así efectivamente definido, no existe, pero tenemos tipos culposos con una variedad de protecciones ambientales, de normas administrativas. Mira, no quiero exagerarle, pero en la provincia no debe haber menos de 200, 250 normas administrativas que protegen el medio ambiente y que pueden, tarde o temprano, formar parte para integrar un tipo culposo en cualquier momento. ¿Sí? O sea que hay toda una legislación administrativa que contienen prohibiciones expresas u obligaciones de conductas expresas que pueden formar parte eventualmente en cualquier momento de un artículo 55 de la
24051 o de un 200 o un 202 del Código Penal. En cuanto a la realidad administrativa, fíjense ustedes que en Alemania la contaminación de aguas y la eliminación de residuos deben efectuarse, o sea, para hacer delitos tienen que efectuarse sin autorización, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Alemania, país industrial, entiende que cierto impacto y cierta contaminación de la actividad industrial se da y que cuando la norma administrativa permite esta contaminación, el delito como de contaminación no existe. Para nosotros no. La jurisprudencia en la Argentina estableció desde siempre, comenzaron los problemas de este tipo, que los delitos de carácter ambiental, que normalmente son liberación de residuos peligrosos, se prescinde de las regulaciones administrativas. Que los hayan permitido, ¿verdad? Y que las acciones que constituyen ilícitos penales son punibles aun cuando existan permisos o autorizaciones administrativas. O sea, va más allá del derecho penal en la protección del medio ambiente de algunas actividades administrativas que puedan tener relevancia en cuanto a permitir determinadas actividades. Bien. Tenemos que ver ahora la función del derecho penal en la protección del medio ambiente. Y esto hace un poquito, tiene relación a la situación básicamente de lo que veníamos explicando antes, de cómo podemos concebir nosotros el medio ambiente. ¿Por qué? Porque el derecho penal tiene una función subsidiaria y puede fortalecer en cierta forma la eficacia normativa de otras ramas del derecho. De verdad que sí tienen específicamente por objeto proteger el ambiente. En materia ambiental, la amenaza penal en realidad tiene muy poca eficacia en cuanto a la real protección y la defensa del ambiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para acudir a ella o para acudir a la instancia penal, ya el hecho sucedió. Entonces, si nosotros decimos que el derecho ambiental es específicamente preventivo y precautorio, el derecho penal viene a actuar una vez que esa violación se produjo. Entonces, es subsidiario, pero aparte llega tarde. Llega tarde porque ya el hecho de la contaminación o la afectación a la salud ya se produjo. Entonces, evidentemente, es secundaria la función que tiene, salvo como amenaza, y muchas veces sabemos perfectamente que la amenaza de una sanción no es óbice para que alguien actúe de la forma en que uno trata de impedirla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es poco probable que la sociedad pretenda perseguir una pureza total del ambiente, ¿verdad? ¿Por qué decimos eso? Porque la sociedad tiene que decidir hasta qué momento acepta el impacto sobre el ambiente y hasta qué momento no, ¿verdad? Y esta decisión normalmente tiene que ser política. Entonces, hay actividades que requieren de estos impactos. No es la actividad minera específicamente. San Juan cambió radicalmente su estructura a través de la agricultura. Se modificaron cursos de río, se crearon canales, pero no de esta generación, ya lo hacían los incas, desde aquella época que el impacto en el medio ambiente se fue generando para producir un desarrollo sustentable. Fíjense ustedes que se ha discutido mucho en el tema de las sustancias como el cianuro y su uso en la minería. Pero si ustedes tienen la posibilidad de observar dónde se consume el 93% del cianuro, ustedes van a advertir que ese cianuro se consume en el cordón industrial de Buenos Aires. Básicamente lo utilizan las curtiembres, que son las que infectan el río Matanza, el río Avellaneda o el riachuelo. Y ahí no tienen prácticamente ningún tipo de control.
Pero ¿por qué son toleradas esas actividades? Y por qué a un conglomerado tan activo, tan populoso, cerrar todo este tipo de industria que consume el 93% del cianuro del país, les representa un daño social muy grande. Entonces lo siguen tolerando, como siguen tolerando la contaminación permanente de estos ríos que acabo de mencionar. Bueno, vamos allá por fin, para finalizar, porque se me está yendo el horario, las principales normas penales. El Código Penal argentino no reprime genéricamente el daño al ambiente, pero específicamente incrimina diferentes acciones relacionadas con algunos elementos. Si ustedes van y tienen a mano el Código Penal, en los delitos contra la seguridad pública y en los delitos contra la salud pública se encuentran los tipos penales que más estrechamente se relacionan con la tutela del ambiente, ¿verdad? O con alguno de los elementos que integran el ambiente a través de lo que se puede poner en juego en peligro la salud humana. O sea, protegiendo a la salud humana, terminan indirectamente protegiendo el ambiente. Y no podemos decir que las normas del artículo 200 y sus siguientes, cuando fueron sancionadas, tenían en vista proteger el ambiente. Sí podemos decir que de cierta forma fueron premonitorios, porque a través de la protección de la salud y de la vida humana, protegieron el suelo, el aire y el agua, porque prohibieron, condenaban su adulteración o envenenamiento. Es así que el artículo 200 reprime al que envenenara o adulterara de un modo peligroso para la salud aguas potables o sustancias alimenticias, medicinales, destinadas al consumo público o al consumo de una colectividad de personas. Es un delito de peligro, porque no exige que el daño a la salud de las personas se haya materializado, pero ojo, es un delito de peligro concreto. Yo tengo que probar que esta sustancia que ha adulterado o ha envenenado es apta para dañar la salud o la vida humana. Tengo que probar que podría haberlo realizado. No tengo que probar que se haya realizado, sino que era apta. Evidentemente esta es una figura dolosa, y lo valioso de esta norma es que es el antecedente de toda norma ambiental y es pionera, aunque no es una norma penal ambientalista específicamente, ¿no? El artículo 202 reprime a quien propagara una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Este artículo tiene una significativa trascendencia, porque desde el punto de vista de la represión penal ambiental, ya que las aguas, la contaminación de las aguas o el aire y el suelo puede ser un medio idóneo para propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Entonces vemos cómo nosotros hemos podido adecuar una norma que ya va a tener 100 años, sí, en el 22 va a tener 100 años, adecuarla a los tiempos modernos y hacerla proteger al medio ambiente, situación que evidentemente en 1922, cuando se creó, no se tenía en vista, ni mucho menos, ¿verdad? Este delito puede considerárselo consumado cuando se haya enfermado a alguien. Es decir, si ya es un delito de resultado, ¿verdad? Este delito penal puede ser aplicable en cualquier medio, incluso los previstos por el artículo 200, ¿verdad? O sea, se haya producido alguna enfermedad, se puede jugar tranquilamente. El 202 con el 200, ¿sí? Contrariamente a lo que yo especifiqué, que requiere el 202, que se haya producido la enfermedad de una persona, distinto al artículo 200, que es un artículo, que es un tipo de peligro, hay jurisprudencia contraria a esto. O sea, hay muchos que dicen que en realidad el artículo 202 no es un delito de resultado, sino que basta probar lo nocivo de la sustancia y de la posibilidad de afectar o producir la enfermedad a alguna persona. O sea, lo transforma también en un tipo de peligro concreto a este artículo, ¿verdad?
el 203 prevé las figuras culposas. Ya yendo a la ley 24051, la ley, me estoy apurando porque veo que me queda muy poquito tiempo y quiero dar lugar a las preguntas. Esta norma es una norma muy compleja. Y en esto quiero explicar algo para que entendamos qué mal que estamos en la protección del medio ambiente en la Argentina. Se le ha dado una funcionalidad a la 24051 que excede lo normativo. La 24051 es directamente una relación al Tratado Internacional de Residuos Peligrosos. Hay un tratado internacional, hay una norma, y esa norma se ve reflejada en la 24051, que establece delitos ambientales producidos por residuos peligrosos. Entendamos que la palabra residuo significa que es lo que queda luego de un proceso industrial. En cambio, el Tratado de Basilea, que habla de sustancias peligrosas, nunca ha sido reglamentado, a pesar de que el país ha sido signatario, nunca ha sido reglamentado. ¿Y por qué digo esto? Fíjense que el artículo 55 y el artículo 56 se le han aplicado a hechos o conductas que nada tienen que ver con los residuos peligrosos, como ser el artículo 55 y 56 de la 24051 se ha aplicado directamente a las fumigaciones aéreas con distintos insecticidas. Y en realidad, si ustedes ven, ese insecticida no es un residuo peligroso, es una sustancia peligrosa, pero la han adaptado. Y cuenta con confirmación, por lo menos, del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, cuando claramente es una ilegalidad. O sea, ¿por qué? Porque no está respetando el principio de legalidad. Porque bajo la figura o ante la ausencia de un delito más amplio de contaminación o un delito de lo que es el manejo de sustancias peligrosas, que es el Tratado de Basilea, que, vuelvo a insistir, no está reglamentado, quieren meter la responsabilidad del uso o el mal uso de sustancias peligrosas que ni por definición, ni dando una vuelta copérnica, podemos nosotros entender que sea un residuo. Bien. El artículo 55 describe la figura dolosa, habla de la utilización de residuos peligrosos imponiendo las mismas penas establecidas en el artículo 200, con el agravante de si resulta la muerte de una persona, que va de 10 a 25 años. Se ha dicho que la innovación que produce la ley 24051 es que los residuos, en realidad ya no es que se hable de la utilización de residuos peligrosos, lo que puede quedar comprendido siempre en el artículo 200, sino más bien que la figura penal amplía los objetos sobre los cuales recae la acción de envenenar, contaminar o adulterar mediante la utilización de residuos peligrosos, y que antes eran solo el agua potable. El artículo 200, recuerde ser que habla solamente de agua potable, y las sustancias alimenticias y medicinales de las ha consumado, y a partir del artículo 55 se extiende esta protección al ambiente en general, o sea, en cualquiera de sus elementos, tierra, aire o agua, ¿sí? Las acciones típicas son envenenar, que implica agregar o mezclar algo que resulta venenoso, implica adulterar la transformación, y contaminar se entiende por el acto o resultado de introducir en un medio dado cualquier elemento o factor que altere negativamente las propiedades básicas del mismo, superando provisoria, definitivamente, parcial, totalmente, la capacidad defensiva y regenerativa del sistema para digerir, reciclar o reciclar elementos extraños, por no estar neutralizados por mecanismos compensados naturales o artificiales. Esta definición que les acabo de leer necesita una explicación que va a exceder el tiempo que yo tengo, pero adviertan que cuando dice que altere negativamente las propiedades básicas del mismo, superando provisoria o definitivamente
parcial o totalmente la capacidad defensiva regenerativa. ¿Qué quiere decir eso? La imposibilidad de remediación, temporal o definitiva. O sea, si yo puedo introducir en un medio un elemento que altere negativamente las propiedades, pero rápidamente puedo, en definitiva, repararlo y volverlo al estado que estaba, no estaría, según esta definición, cometiendo el delito de contaminación. Ahora sí, no puedo repararlo provisoria o definitivamente, parcial o totalmente, esta capacidad regenerativa, evidentemente, o sea, es más, agrega, fíjense ustedes, dice, o no estar neutralizado por mecanismos compensatorios naturales o artificiales, o sea, que se permite que esa remediación sea realizada por medios artificiales también. Siempre el bien jurídico protegido, y aquí entiéndanlo, es la salud pública. Aún en el artículo 55, no es el medio ambiente, es la salud pública, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver porque van a encontrar discusiones tremendas en relación a que si el artículo 55 y 56 son delitos de peligro abstracto o de peligro concreto. Una gran parte de la jurisprudencia lo entiende que son de peligro concreto, tendencia que últimamente por la militancia de pseudo ecologistas, digo pseudo porque en realidad no son ecologistas, sino que les gusta la idea y la pregonan de esa forma y se suben a través de esta idea para lograr otros objetivos, entienden que son delitos de peligro abstracto. Entonces no es necesario probar la potencialidad de la contaminación o del peligro, sino basta la mera posibilidad de la existencia de ese peligro, ¿sí? Evidentemente, la doctrina tradicional que decía que si no existe peligro para la salud, no existe el delito, aun cuando existe una verdadera adulteración de los componentes, ¿sí? El artículo 55 admite el dolo eventual. La figura culposa es el artículo 56, que contempla formas culposas, como las figuras previstas en el artículo anterior, imponiendo prisión de 1 a 6 años, de 6 meses a 3 años, si resultara enfermedad o muerte de una persona, tiene su agravante, ¿verdad? En la práctica, como le dije, es la figura más usada, que comúnmente más van a ver, y evidentemente no me voy a referir, porque quiero terminar ya rápido, no me quiero extender mucho más en el concepto instrumental que tiene la norma, ¿verdad? Que define básicamente todo lo que son residuos peligrosos, tiene 2 anexos, pero la jurisprudencia ha entendido que no se limita los residuos peligrosos a esos 2 anexos, sino que son una sola enunciación, o sea, que son enunciativos porque como básicamente son todos residuos de origen químico y la química avanza y que puede haber otro tipo de residuos que sean peligrosos para la salud. Por último, el artículo 57, que es el que más énfasis le quería poner, dispone que si los hechos previstos en los artículos anteriores se hubieran producido por la decisión de una persona jurídica, la pena se aplica a aquellas personas físicas que, ejerciendo cargos de relevancia, hubieran intervenido en el hecho punible, de donde se desprende que es necesariamente una intervención personal del directivo en la conducta incriminada. Y esta decisión, fíjense ustedes, ahí entra a tallar toda la estructura del delito culposo que habíamos desarrollado, el principio de confianza y básicamente la posición no creo que tengo más tiempo, doy por finalizado la charla y me quedo a disposición de ustedes si hay alguna pregunta que pueda responderle. Queda abierto por si alguno tiene alguna pregunta para hacerle al doctor o algún comentario. Bien puede habilitar el micrófono o escribir por el chat y nosotros lo leemos.
Me parece que ha sido bastante claro y contundente, doctor, en su exposición, porque... No lo es conmigo, profesor. No, para nada, ha estado muy interesante. A ver si alguien tiene algún comentario. De todas formas, me queda en el tintero, y si quieren algún día, el análisis de toda la jurisprudencia que hay, sobre todo lo que es delitos de peligro concreto y abstracto, y las jurisdicciones federales y provinciales respecto de los delitos ambientales, ¿no? Que es un tema muy largo para discutir. Doctor, yo, si me permite, le voy a hacer una consultita, pero para ampliar quizás el concepto y que me quede un poquito más claro. Usted dice que el delito ambiental, digamos, como una ofensa, voy a poner esa palabra, pero como un daño al ambiente, digamos, no existe en nuestro país. Digamos, sí, va a existir delito ambiental siempre y cuando eso genere algún, digamos, vaya contra el desarrollo de la persona humana y no de otra forma de vida. Exacto, se ponga en peligro la salud humana. Ahí es donde entra a tallar la distinción entre delitos de peligro concreto y de peligro abstracto, ¿sí? El delito de peligro concreto requiere la necesidad de la puesta en peligro cierta de que se pudiera la persona o la sustancia pudiera haber llegado a consumo y de esa forma afectar la salud humana. El peligro abstracto necesita la posibilidad del riesgo nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los delitos de peligro abstracto terminan siendo peligros, o sea, terminan siendo delitos de simple desobediencia. ¿Estamos de acuerdo? Porque por la simple posibilidad del peligro, lo que uno va a terminar condenando es la desobediencia a la norma administrativa. ¿Sí? Ya la discusión que hay, en San Juan tenemos un solo antecedente, que fue el caso del derrame del 2015 por parte de Ladero, donde se procesó y se imputó a 11 personas por distintas responsabilidades, por incumplimiento de distintos deberes que tenían en distintas situaciones que ellos trabajaban. En primera instancia, el juez Oritja, en su auto de procesamiento, básicamente, estableció que el delito era un artículo 56, pero lo tipificó como de peligro abstracto, porque si bien no se había probado de modo alguno que las sustancias pudieran haber llegado, aunque sea potencialmente, a dañar la salud de la persona humana, la posibilidad del riesgo existió. Y si bien el auto de procesamiento fue confirmado por la Sala Primera de la Cámara Penal, la Cámara dejó entendido que tanto el artículo 56 como el 200 y el 204 eran delitos de peligro concreto. Pero sostuvo el auto de procesamiento. Perfecto, muy claro, doctor, muchas gracias. No, faltaba. Entonces, doctor, si usted dice que el Código Penal en la actualidad no contiene una figura específicamente referida al daño ecológico o ambiental, como se le quiera llamar, sino figuras, o mejor dicho, una responsabilidad para quienes atentan contra la salud pública. ¿Esto no torna demasiado difícil la demostración del daño ambiental, ya que tenemos que apelar al diálogo de fuentes?
¿por qué no se está aplicando o por qué no existe una penalidad ambiental? Desde que ingresó la democracia se tienen que haber presentado, el reingreso a la democracia, perdón, se tienen que haber presentado no menos de 9, 10 proyectos de código penal. Hay uno que está vigente, que está sancionado, que no está puesto en vigencia, el código de Borinsky. O sea, no sé si se terminó en definitiva votando o no, pero todos, absolutamente todos, tienen un capítulo como bien jurídico protegido del medio ambiente y están los delitos ambientales legislados. Lo que pasa es que no seguimos con una legislación absolutamente atávica. Vuelvo a insistirte, se está aplicando la ley de residuos industriales a contaminaciones que se están produciendo y que no son productos de residuos, sino de sustancias. Y se están aplicando. Es decir, mira, en el caso concreto de Veladero, no era un residuo, el cianuro no era un residuo, era una sustancia que se utilizaba para un proceso. No era un residuo. Y sin embargo se le aplicó. Y eso es aplicar por analogía, y todos sabemos que en derecho penal la analogía está prohibida. Sin embargo, ante la ausencia de estas normas que requieren, porque nosotros tenemos que ser proclives a que esto se reglamente como tiene que ser, para una mejor defensa. Si no, no sabes bajo este colectivo amarillo que hay ahí qué te pueden meter, te terminan metiendo cualquier situación. Se tendría que legislar, pero no se legisla, pero no vuelvo a ver, no soy ocioso en decirte que no menos de 15 veces se ha intentado legislar sobre los delitos ecológicos o la protección al medio ambiente y no se ha realizado. Muchas gracias, doctor. Nada más, a disposición de ustedes. Disculpe, doctor, buenas tardes. Sí, le escucho. Bien, según interpreto, o por ahí la conclusión a la que siempre llego en algunos casos es que el principio precautorio de la Ley General de Ambiente parece que se aplica como al revés, o sea, ante la ausencia de información, en vez de frenar antes, es como que esperan a que pasen para recién ahí recaudar la información y dar la certeza científica. No, son dos cosas distintas. El derecho penal tiene que ser un derecho de mínima expresión, es un derecho subsidiario. Actúa cuando todas las otras normas fallaron. Es decir, el principio precautorio del derecho ambiental está vigente y existe, y es un principio que siempre está. De tal forma, fíjate que cualquier amparo ambiental que se produzca, muchas veces produce la inmediata paralización de las actividades que se están denunciando, y de ahí está la base del principio precautorio. Lo que te da la Ley General del Ambiente son las herramientas necesarias para generar a través de cautelares la protección del medio ambiente. Y es amplia y es vasta, y hasta a veces te podría decir que se excede, pero sí te da los elementos para que vos uses las cautelares necesarias para la protección del medio ambiente. El derecho penal en realidad tiene que funcionar cuando fracasó todo esto. Es residual, no se actúa de otra forma. Lo que pasa que se echa mano permanentemente al derecho penal para solucionar conflictos que tienen que resolver otro tipo de legislaciones o las autoridades de otra forma. Entonces, a veces la ineficacia en la inspección de las distintas situaciones hace que únicamente quien tenga que asumir una actividad riesgosa obre observando su deber de cuidado por la amenaza que le implica una sanción penal. Y eso es lo que muchas veces se provee, ¿verdad? Es lo que se pretende y lo que el legislador quiere, pero en realidad no es la forma de proteger el medio ambiente.
Bien. Gracias, doctor. Muy claro toda su explicación. Falta más. Bueno, creo que si no hay alguna otra pregunta o intervención que alguien quiera manifestar. Bueno, doctor, contarle que la charla ha sido todo un éxito. Hemos tenido un pico de participantes de 42, lo que para el Instituto de Derecho Penal es el número el mayor número de participantes que hemos tenido a lo largo de estos 5 meses de pandemia, en donde nos hemos visto adaptarnos a las nuevas tecnologías. Así que la verdad, felicitaciones por los conceptos, agradecerle nuevamente por haber aceptado la invitación, agradecerles a las doctoras Igonet y Frazón, que han sido quienes se han puesto la mochila de la organización de esta actividad, tanto invitándolo a usted, doctor, como en toda la fase operativa. Agradecerle a todos los participantes y contarle, doctor, que para nosotros tenemos siempre la costumbre de agradecer a quienes participan de nuestras actividades con un vino. Sepa que ese vino está pendiente, que en lo posible lo compartiremos en la misma mesa y que está disponible el espacio del Instituto de... Esa que escrita ahí es mi hija que está jugando. Pero que va a quedar pendiente seguramente para cuando podamos tener actividades presenciales, usted pueda utilizar el espacio del Instituto de Derecho Penal para las veces que usted así lo requiera, y nosotros poder contar con usted también para poder seguir contando con actividades como esta. Así que en nombre del Instituto de Derecho Penal, de la Comisión y de todos los participantes y miembros activos y de quienes han estado hoy presentes, le agradecemos y le brindamos nuestro más caluroso aplauso desde acá. Muchísimas gracias. En realidad, yo soy el conmovido por esta invitación. No hace mucho que no estaba dando este tipo de charlas por diversas circunstancias y para mí representa un poquito volver a lo que fue mi casa, que es el foro y el Instituto de Derecho Penal, que he sido miembro activo durante muchísimos años. Un gran abrazo para todos y queda pendiente ese asado cuando quiera. Bueno, doctor, ya lo agendaremos. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.